Chang-hon. Era una noche fría y lluviosa sobre el palacio de Buckingham, de esas en las que los secretos se niegan a permanecer enterrados tras esos gruesos muros antiguos. Antiguos símbolos de poder y prestigio, un nuevo susurro ha comenzado a extenderse. Un susurro tan impactante que incluso el personal del palacio no se atreve a pronunciarlo en voz alta. Fuentes cercanas a la Casa Real afirman que Meghan Markle y el príncipe Andrés, dos de las figuras más controvertidas de la historia real reciente, se han estado reuniendo en secreto, repetidamente, en silencio, lejos de las cámaras y los horarios de la corte. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Es venganza? ¿Es desesperación? ¿O podría ser algo mucho más calculado? Una alianza peligrosa nacida de dos personas que saben lo que es ser exiliados por la misma familia. Piénsalo. Meghan, la duquesa que se alejó de la corona, y Andrés, el príncipe que cayó en desgracia. Dos nombres que han atormentado a los tabloides británicos durante años. Y ahora, de repente, se les menciona en la misma frase. Según los informes, estas reuniones no tuvieron lugar en Londres, sino en Nueva York. Durante la breve gira benéfica de los duques de Sussex, se vio a Andrés llegando discretamente, con su equipo de seguridad manteniendo un perfil bajo. La asistente de Meghan fue vista cerca del mismo hotel esa noche. ¿Coincidencia? Tal vez, pero en la historia real, las coincidencias rara vez siguen siendo coincidencias por mucho tiempo. Entonces, aquí está la pregunta para ti, y quiero tu opinión honesta. Si este rumor resulta ser cierto, ¿quién está realmente moviendo los hilos? ¿Y Meghan está usando a Andrés como un peón en su guerra silenciosa contra la monarquía? ¿O Andrés está utilizando la ambición de Meghan para volver a ser relevante para la realeza? Porque cuando el escándalo se une al escándalo, una cosa es segura, alguien va a salir quemado. Para entender esta extraña conexión, necesitamos retroceder al momento en que ambos, Meghan y Andrés, lo perdieron todo. El príncipe Andrés no siempre fue el paria real. Una vez fue el orgullo de la reina, su hijo favorito, un héroe de guerra, un príncipe encantador que representaba a Gran Bretaña con confianza y clase. Durante años, estuvo en el centro de atención, envuelto en la comodidad del privilegio real. Pero eso fue antes de que el nombre de Jeffrey Epstein lo destruyera todo. Cuando estalló el escándalo de Epstein, no fue solo un titular de un tabloide. Chang 2 fue una bomba que explotó justo en medio del palacio de Buckingham. De repente, las amistades de Andrés, sus viajes privados, su estilo de vida de lujo, todo fue puesto bajo la lupa. Surgieron fotos, se filtraron registros, y la pregunta que nadie quería hacer se volvió imposible de ignorar. ¿Qué estaba haciendo exactamente el príncipe Andrés con Jeffrey Epstein? Se decía que la reina, conocida por su compostura, estaba desconsolada a puerta cerrada. Ayudantes del palacio la describieron como profundamente angustiada. En 2019, después de esa desastrosa entrevista de la BBC donde Andrés intentó, y fracasó, defenderse. Todo se vino abajo de la noche a la mañana. Fue despojado de sus deberes reales, sus patronatos públicos, su honor. Incluso sus títulos militares y los mismos símbolos de su identidad le fueron arrebatados. Y luego, silencio. Desapareció de la vista pública, retirándose a Royal Lodge, su hogar aislado cerca de Windsor. Una vez
Una residencia animada llena de invitados oficiales se convirtió en una prisión de su propia creación. Los lugareños hablaban de que rara vez lo veían. El palacio ya no mencionaba su nombre en los comunicados de prensa, y dentro de los círculos reales existía una regla tácita: no mencionar a Andrés. Imagínalo. Un príncipe que una vez estuvo al lado de su madre en ceremonias oficiales, ahora vagando solo por pasillos vacíos. Su teléfono dejó de sonar. Sus amigos dejaron de visitarlo. Y el hombre que una vez creyó que era intocable, aprendió lo que significaba ser borrado. Algunos dicen que pasa horas caminando por los terrenos por la noche solo fumando, mirando a la oscuridad. Otros afirman que está obsesionado con probar su inocencia, reuniendo cartas y documentos antiguos, tratando de reescribir su propia historia. Pero a los ojos del público es demasiado tarde. El daño es permanente. Y sin embargo, algo curioso comenzó a suceder. Incluso cuando el mundo le dio la espalda, comenzaron a circular susurros. Andrés, decían, se estaba acercando a ciertas personas, forasteros, críticos de la monarquía, aquellos que, como él, sabían lo que significaba ser silenciado por la corona. Fue alrededor de este tiempo que el nombre de Meghan Markle comenzó a aparecer en los mismos círculos: dos exiliados reales, dos escándalos diferentes, un enemigo común, la institución que los expulsó. Y mientras que la historia de Andrés fue una de desgracia, la de Meghan fue una de rebelión. A uno le quitaron todo, Chang 3, la otra se alejó por elección, pero tal vez en el fondo se entendían de maneras que nadie más en ese palacio podría entender jamás. Cuando el mundo real se derrumba a tu alrededor, cuando las cámaras que una vez te adoraron ahora persiguen tu caída, empiezas a buscar a alguien que sepa lo que se siente. Y ahí es donde sus caminos comienzan a cruzarse. En silencio, inesperadamente, no en Londres, no bajo el techo real, sino en susurros, en mensajes, en el tipo de reuniones que nadie debía descubrir. Cuando el mundo real se derrumba a tu alrededor, cuando las cámaras que una vez te adoraron ahora persiguen tu caída, empiezas a buscar a alguien que sepa lo que se siente. Y ahí es donde sus caminos comienzan a cruzarse. En silencio, inesperadamente, no en Londres, no bajo el techo real, sino en susurros, en mensajes, en el tipo de reuniones que nadie debía descubrir. Y mientras Andrés luchaba por su dignidad en silencio, alguien más al otro lado del océano se enfrentaba a su propio tipo de exilio. Su nombre era Meghan Markle, una vez celebrada como la mujer que traería aire fresco a la monarquía británica, moderna, independiente, llena de calidez y confianza. No nació en la realeza. No fue moldeada por viejas tradiciones, ni custodiada por reglas palaciegas. Era diferente. Y por un momento, esa diferencia era todo lo que la familia real necesitaba. Cuando apareció por primera vez junto al príncipe Harry, el mundo observó con asombro. Una actriz birracial estadounidense entrando en el Palacio de Buckingham, o era la historia en movimiento. Las multitudes vitoreaban. La prensa la llamó la nueva Diana. La monarquía parecía lista para evolucionar. Pero los cuentos de hadas tienen la costumbre de volverse oscuros, especialmente cuando son escritos por los tabloides británicos. Los elogios no duraron mucho. Las mismas cámaras que una vez la adoraron comenzaron a distorsionar su imagen. Palabra por palabra, titular por titular. Fue acusada de romper el protocolo, de controlar a Harry, de actuar como la realeza.
Cada movimiento que hacía se convirtió en munición para una guerra mediática a la que nunca se inscribió. Detrás de las sonrisas y las sesiones de fotos, Meghan se estaba rompiendo lentamente. Los informantes del palacio dijeron que se sentía atrapada, silenciada, aislada. Sus llamadas de auxilio ignoradas. Cuando ella y Harry finalmente tomaron la decisión de alejarse de los deberes reales, no fue rebelión. Fue supervivencia. Pero el mundo no lo vio de esa manera. Chung 4. Para el establishment británico, Meghan había cometido el pecado definitivo: alejarse de la corona. Ya no era la princesa moderna. Era la forastera que se atrevió a decir no. Y ahí es cuando comenzó el castigo. Las finanzas reales fueron recortadas, la seguridad retirada. El palacio lo dejó claro. Ahora estás sola. Imagina eso. Un día estás de pie en el balcón del Palacio de Buckingham, saludando a millones. Al siguiente, estás empacando cajas en una casa prestada en Canadá, preguntándote en quién puedes confiar todavía. Cada amistad que pensó que tenía dentro del círculo real se desvaneció. La prensa británica la llamó manipuladora, egoísta, peligrosa. Incluso los miembros de la familia se volvieron fríos. La mujer que una vez representó el cambio ahora representaba una amenaza. En Montecito, lejos de Londres, Meghan construyó una nueva vida. Al menos eso es lo que vio el mundo. Una gran mansión, acuerdos con Netflix, un podcast, alfombras rojas. Pero detrás de esas puertas cerradas, los informantes dicen que todavía estaba atormentada por lo que dejó atrás. Verás, hay algo en ser rechazado por una institución tan poderosa. Te cambia. Te endurece. Empiezas a ver el poder de manera diferente, no como algo a lo que servir, sino como algo a recuperar. Meghan no solo estaba herida, estaba motivada. Comenzó a reconstruir su imagen un proyecto a la vez, hablando sobre la injusticia, el poder, la igualdad. Y sin embargo, no importa lo que dijera, los titulares seguían arrastrándola de vuelta a la misma vieja historia. La duquesa rebelde, la desgracia real. Pero en el fondo, sabía que no era la única que había sido expulsada. Había otros, miembros de la realeza, que habían caído, que habían sido borrados, al igual que ella. Chang 5. Y un nombre en particular seguía resurgiendo en susurros. Príncipe Andrés. 2 marginados, 2 escándalos, separados por continentes, unidos por el silencio. Para Meghan, él no era un amigo. Todavía no. Pero era un recordatorio de que en el mundo real solo hay 2 tipos de personas: aquellos que protegen la institución y aquellos a los que destruye. Y tal vez, solo tal vez, aquellos que han sido destruidos tienen más en común de lo que nadie se atreve a admitir. Sabes, durante siglos, la familia real británica construyó su imagen sobre una cosa: el honor. Esa palabra llevaba el peso de un imperio. Justificó guerras, silenció escándalos y moldeó el destino de cada miembro de la realeza que alguna vez usó la corona. Pero hoy, ese mismo honor se siente menos como una virtud y más como una maldición. Porque detrás de esos muros palaciegos, el honor ya no se trata de la verdad. Se trata de supervivencia. Se trata de apariencias. Y a veces se protege a un costo que nadie se atreve a admitir: el costo de la sangre, la lealtad y el amor. Mira hacia atrás. Cada vez que la monarquía temblaba, alguien tenía que pagar para mantenerla en pie. Diana, la mujer que le dio a la corona 2 herederos,
fue descartada cuando su verdad se volvió inconveniente. Su muerte, envuelta en misterio, se convirtió en el escudo que salvó la reputación real. Y cuando el mundo la lloró, el palacio guardó silencio porque el silencio para ellos era dignidad. Luego vinieron Meghan y Harry, dos personas que pensaron que el amor podría conquistar el sistema. Pero aprendieron rápido que nadie se aleja de la firma sin un precio. Su exilio no fue solo físico, fue emocional. Perdieron familia, estatus y confianza. Todo en nombre de preservar la imagen de la corona. Y ahora, mientras el rey Carlos enfrenta su propio ajuste de cuentas a medida que su salud declina y su familia se fractura, esa palabra honor resuena en Buckingham como un fantasma. ¿Qué significa siquiera para un hombre que pasó su vida dividido entre el deber y el deseo? Para una mujer como Camila, que una vez fue la villana de la nación y ahora es su reina. La verdad es que esta familia ha pasado décadas cambiando amor por legado. Chung VI, Chung. Han enterrado el dolor debajo de los diamantes y el duelo debajo de los protocolos reales. Pero no importa cuánto intenten ocultarlo, las grietas se están mostrando porque el honor no puede borrar la traición, no puede silenciar la culpa, y no puede traer de vuelta a los que perdieron en el camino. Tal vez esa sea la verdadera tragedia de la corona. No los escándalos, no los asuntos, no las conspiraciones susurradas, sino la verdad silenciosa y solitaria que todo miembro de la realeza debe enfrentar. Que el honor en este mundo no te hace noble, te convierte en un prisionero. Y mientras la familia real se encuentra al borde de una nueva era, atormentada por los fantasmas de Diana, cargada por los secretos de Carlos y puesta a prueba por la próxima generación, queda una pregunta. Cuando la corona finalmente se desmorone, cuando la gente deje de creer en los cuentos de hadas, ¿qué quedará de ese supuesto honor? Porque si el honor significa perder tu alma para proteger tu nombre, entonces tal vez, solo tal vez, nunca valió la pena en primer lugar. Verás, en la familia real, nada permanece oculto por mucho tiempo. Los secretos tienen una manera de colarse a través de las paredes, susurrados de un sirviente a otro, hasta que llegan al corazón mismo del palacio. Y esta vez, el secreto fue explosivo. En cuestión de días, el rey Carlos había sido informado. Dijeron que estaba en su estudio privado en Clarence House cuando le llegaron las noticias. Unas pocas palabras fueron que Meghan Markle había estado en contacto con el príncipe Andrés. Eso fue suficiente para que la expresión del rey se volviera fría. Dejó su bolígrafo, se quitó las gafas y se quedó sentado en silencio por un momento. Luego, en voz baja pero bruscamente, le dijo a su ayudante: «Está jugando un juego que no entiende». Gente cercana al rey dijo que se sintió traicionado, manipulado. Para él, la conexión de Meghan con Andrés no solo era inapropiada, sino peligrosa. Andrés ya era el punto débil de la familia, y Carlos había pasado años tratando de sellar esa herida. Lo último que necesitaba era que Meghan escarbara en ella. A puerta cerrada, Carlos, según los informes, les dijo a sus asesores: «Ella lo está usando. Quiere arrastrar a esta familia de vuelta al barro». El palacio se puso tenso. Se hicieron llamadas. Se cancelaron reuniones. Y en algún lugar al otro lado del océano, le dijeron a Harry que su padre estaba furioso. Fue entonces cuando el príncipe Guillermo intervino.
Llamó a su hermano, según los informes, diciendo: «Harry, necesitas despertar». Chunk 7. Estás siendo arrastrado a su juego. Los hermanos no habían hablado mucho desde que Harry se fue a California. Pero esta llamada no se trataba de reconciliación. Fue una advertencia. Guillermo estaba convencido de que la nueva alianza de Meghan con Andrés podría destruir cualquier paz frágil que quedara entre los dos lados de la familia. Mientras tanto, los tabloides británicos se enteraron de los susurros. Una alianza secreta formándose dentro de las sombras reales. Un titular decía: «Markle y Andrés, la asociación más improbable en la historia real». Los comentaristas comenzaron a preguntar qué podrían tener en común, pero para aquellos que habían estado observando de cerca, la respuesta era obvia. Ambos habían sido expulsados, ambos desesperados por ser vistos de nuevo, ambos listos para desafiar a la misma institución que les había dado la espalda. En el palacio de Buckingham, el ambiente era helado. Carlos lo vio como una amenaza directa a la imagen de la monarquía. Camila, aunque externamente tranquila, según los informes le dijo a una amiga: «Esa mujer sabe exactamente dónde golpear». Algunos ayudantes incluso sugirieron que el rey considerara tomar acciones legales para prevenir una mayor interferencia. Otros aconsejaron silencio. Después de todo, reaccionar públicamente solo alimentaría las llamas. Pero el silencio no significaba perdón. La confianza del rey en Harry se hundió aún más. Cada conversación, cada declaración, ahora venía con sospecha. Para Carlos, ya no se trataba solo de Meghan. Se trataba de control, legado y el temor de que la monarquía, una vez más, se estuviera escapando de su alcance. Y a través de todo esto, Meghan se mantuvo en silencio. No hizo ningún comentario, ninguna negación, ninguna defensa. Algunos dijeron que era estrategia, otros dijeron que era desafío. Pero los informantes revelaron algo diferente. Vio esta indignación como prueba de su poder. Cada vez que intentan silenciarme, según los informes le dijo a una amiga cercana, le recuerdan al mundo que todavía importo. Chunk 8. Ya fuera coraje o cálculo, nadie lo sabía con certeza. Pero una cosa estaba clara. Meghan no se estaba retirando. Había aprendido a convertir el escándalo en foco de atención. Y esta vez no estaba a punto de dar marcha atrás. Porque para ella, la ira del palacio no era una amenaza. Era una oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, esta era su forma de decirles a todos: ya no les tengo miedo. A veces, dos personas no se encuentran por amor, sino por necesidad. Así es exactamente como los informantes describen lo que comenzó a desarrollarse entre Meghan Markle y el príncipe Andrés en los meses posteriores a que el palacio se enterara. La tensión, el escándalo, el silencio, todo parecía acercarlos más. Pero aquí está la verdadera pregunta que todos están susurrando. ¿Fue simpatía o estrategia? Al principio, la conexión parecía casi inocente. Se decía que Meghan se había acercado a través de un contacto mutuo, un amigo que había trabajado con Andrés en una organización benéfica años antes de que se desmoronara. Según un informante, quería entender lo que se sentía al ser completamente exiliado por la familia real. Andrés no dudó en responder, y desde ese primer intercambio se estableció el tono. Meghan, aguda, experta en medios, una maestra de la percepción pública. Andrés, herido, desesperado,
aferrándose a la redención. Dos personas en lados opuestos del Atlántico, ambos viendo arder sus puentes reales. Lo que los unió no fue el afecto, fue la supervivencia. Gente cercana a Andrés dijo que realmente creía que Meghan podría ayudarlo a reconstruir su imagen, especialmente en Estados Unidos, donde la opinión pública podría ser más suave que la brutal prensa británica. Mientras tanto, se rumoreaba que Meghan estaba buscando algo más. Información. Del tipo que solo un príncipe caído en desgracia se atrevería a compartir. Casi se puede imaginar. Llamadas silenciosas por la noche. Ambos cuidadosos con sus palabras. Meghan ofreciendo consejos sobre narrativa y reputación. Andrés recordando la vida en el palacio, ocasionalmente deslizando un detalle o dos que no estaba destinado a forasteros. No era romántico. Chung 9. Era transaccional. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo un ayudante real que habló fuera de registro. Y él también. Andrés pensó que estaba ganando un aliado. Meghan pensó que estaba ganando influencia. La prensa comenzó a captar extrañas pistas, patrones sutiles en sus apariciones públicas. Alrededor del momento en que Meghan habló sobre el perdón en una entrevista, el bando de Andrés comenzó a impulsar historias sobre su lado humano. ¿Coincidencia o un esfuerzo coordinado para humanizar a los dos miembros más vilipendiados de la familia real? Incluso los informantes del palacio no sabían qué pensar. Uno lo describió como una amistad peligrosa construida sobre el dolor compartido, pero destinada a colapsar una vez que alguno de ellos obtuviera lo que quería. Y tal vez eso es exactamente lo que hizo que esta alianza fuera tan fascinante. Difuminó las líneas entre la empatía y la explotación. Andrés, despojado de todos los deberes oficiales, se aferró a cualquier posibilidad de ser visto como algo más que el escándalo que lo destruyó. Meghan, siempre la estratega, entendió que en el juego de la reputación, la información es moneda, y Andrés tenía mucho de eso. Se reunieron, hablaron, intercambiaron favores de los que nunca se habló abiertamente. Pero los susurros dicen que Meghan prometió conectar a la gente de Andrés con consultores de relaciones públicas en Los Ángeles, profesionales que sabían cómo cambiar la marca de una figura caída. Al mismo tiempo, Andrés, según los informes, compartió historias sobre las discusiones internas del palacio, especialmente cómo Carlos y Guillermo planeaban manejar la imagen pública de Harry. Para Meghan, ese tipo de información no tenía precio. Era una asociación de necesidad, un baile entre dos marginados, cada uno tratando de superar a la monarquía que les había dado la espalda. Y, sin embargo, incluso entre sus críticos, había una extraña sensación de comprensión. Después de todo, ¿quién más podría comprender verdaderamente lo que significaba ser humillado frente al mundo? Pero, como dijo un observador real, cuando construyes una alianza sobre el dolor mutuo, no dura. Tarde o temprano, alguien decide que su dolor importa más. Tal vez es por eso que las fuentes del palacio describieron un frío silencioso entre ellos más tarde ese año. Menos llamadas, menos mensajes. La supuesta comprensión que una vez los unió estaba comenzando a resquebrajarse. Y a medida que esas grietas se hacían más profundas, la línea entre aliado y adversario comenzó a difuminarse. Pero el verdadero giro no fue que su conexión se desvaneciera. Es porque lo hizo. Porque lo que vino después no solo amenazó su frágil alianza. Chung 10. Amenazó con arrastrar a la monarquía a otro escándalo en toda regla.
Comenzó con susurros, solo otro rumor, pensó la gente. Pero esta vez no fue una invención de un tabloide. Vino desde lo más profundo de los muros del palacio. Un miembro del personal, alguien que había trabajado lo suficientemente cerca del equipo de comunicaciones reales, fue acusado de hacer lo impensable: grabar en secreto una de las llamadas privadas de Meghan con el príncipe Andrés. Según un informante, la grabación capturó palabras que podrían arruinar reputaciones para siempre. En esa supuesta llamada, Meghan y Andrés hablaron sobre fondos ocultos y la protección silenciosa de la reina para su hijo menor. Nadie sabe exactamente qué significaba eso, si se refería a las finanzas de Andrés o a algo más personal. Pero para el Palacio de Buckingham, incluso la insinuación de esas palabras fue suficiente para provocar pánico. En cuestión de horas, el palacio entró en modo de cierre. Se confiscaron teléfonos, se revisaron computadoras portátiles, se borraron mensajes internos. La oficina de prensa emitió una declaración corta y fría, calificando la historia de completamente inventada. Pero a puerta cerrada, los ayudantes principales estaban luchando. El personal estaba en el centro de la tormenta, desaparecido así como así. Sin despedida, sin aviso. Un día estaban allí, al siguiente su nombre fue borrado de la lista del palacio. Cuando los reporteros intentaron contactarlos, nadie respondió. Era como si esa persona simplemente se hubiera desvanecido. Y en cuanto a Meghan, se quedó en silencio. Sin publicaciones en Instagram, sin nuevas entrevistas, sin apariciones públicas durante semanas. Era inusual, especialmente para alguien que había construido toda su identidad real en alzar la voz. Su silencio se sintió fuerte, deliberado, calculado. Mientras tanto, el príncipe Andrés se retiró aún más. Dejó de asistir a reuniones familiares privadas. Los vecinos dijeron que el Royal Lodge parecía desierto. Las patrullas de seguridad se duplicaron, pero rara vez se veía al propio Andrés. Algunos creían que se estaba escondiendo de la prensa. Otros susurraron que el palacio le había dicho que desapareciera hasta que el calor se calmara. Los medios británicos entraron en un frenesí. Cada periódico tenía una teoría. Algunos afirmaron que Meghan había planeado la filtración para exponer la corrupción. Chunk 11. Otros dijeron que Andrés había sido incriminado para mantenerlo callado sobre lo que sabía. Pero una línea apareció una y otra vez en los titulares. ¿Qué están tratando de ocultar? Para el público, se sintió como déjà vu. Otro escándalo real enterrado debajo de capas de negación. Pero para los informantes, era más peligroso que cualquiera anterior. Porque si esa grabación realmente existiera, podría probar que los mayores enemigos de la monarquía alguna vez fueron parte de la propia familia. Nadie escuchó nunca la supuesta cinta, nunca salió a la luz, pero todos sabían que algo real había sucedido detrás de esas puertas del palacio. Algo lo suficientemente poderoso como para hacer que incluso Meghan Markle se quedara en silencio. Y cuando el silencio cae en la familia real, nunca es paz. Es advertencia. Como dijo un informante del palacio, las paredes pueden ser viejas, pero todavía tienen oídos, y alguien en algún lugar ha oído demasiado. Y fue entonces cuando el palacio de Buckingham se dio cuenta. No todos los secretos pueden ser enterrados. Algunos, no importa cuán profundo los escondas, eventualmente se arrastran de regreso a la superficie, exigiendo ser escuchados. Y así, una vez más, ambos desaparecieron del centro de atención. Pero lo que dejaron atrás todavía mantiene despierta a la familia real por la noche. Cuando miras hacia atrás, tanto Meghan como Andrés
perdieron todo lo que una vez los definió: sus títulos, su lugar, su honor. Pero tal vez es exactamente por eso que se encontraron, porque ambos saben lo que se siente al ser rechazados por la corona. En un mundo donde todo se mide por títulos y medallas, por linajes y símbolos, ser despojado de esas cosas puede destruirte o liberarte. Y a veces perder el honor a los ojos del palacio es la única forma de encontrar la verdad en la tuya propia. Verás, en este reino, el honor siempre ha sido la moneda de la supervivencia. Es cómo se mantiene el poder y cómo se entierra la vergüenza. Pero si miras lo suficientemente de cerca, te darás cuenta de que las personas que lo han perdido a menudo son las que llevan las verdades más pesadas. Porque detrás del oro y las coronas, el honor no se trata realmente de lo que el mundo ve. Se trata de con qué estás dispuesto a vivir cuando se apagan las luces. La familia real una vez se enorgulleció de su honor, pero hoy ese honor está custodiado por el silencio y por la pérdida de su propia sangre. Entonces, la pregunta es: ¿cree que Meghan y Andrés son solo dos almas perdidas o son las piezas finales en el último gran juego que los roles están jugando contra sí mismos?